Bienvenidos a Actualidad y Política, aquí a través de las pantallas de TVNet, donde por supuesto tenemos como siempre los resguardos necesarios con nuestros invitados aquí correspondientes a prevenir cualquier tipo de contagio. Nuestra mascarilla está ahí, en la distancia física que corresponde, así que bueno, hoy día ha sido un día bastante especial para todos los chilenos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy día fue aprobada en tercer trámite, ¿cierto? El retiro del 10% del fondo de pensiones. Fue aprobada por una amplia mayoría, se sumaron nuevos votos, en este caso del bloque Chile Vamos, y ahora este proyecto fue aprobado en su primer trámite, segundo trámite y ahora el tercer trámite. Ahora este proyecto pasa, ¿cierto?, al gobierno. La Moneda es la que va a tener que zanjar este tema, o lo presenta a Contraloría o lo promulga en este caso, o piensa en el veto presidencial, o piensa presentarlo al Tribunal Constitucional, o tiene cuatro opciones. También está la del plebiscito, que es todos los políticos dicen que es la opción menos válida. Así que es una situación que, por supuesto, esta jornada ha generado bastantes reacciones, bastantes dudas también de muchas personas que en el fondo se preguntan cuáles son los efectos positivos o negativos que nos podría traer a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes el retiro de este 10% del fondo de pensiones, que efectivamente yo creo que era esperado por muchos de ustedes, por casi todos ustedes, ¿cierto?, para paliar un poco esta crisis sanitaria, esta crisis económica que ha afectado muy fuertemente al país, además, ¿cierto?, de la crisis de salud. Por lo mismo, para ver qué efectos positivos, negativos pueda tener esto, es porque hemos invitado en esta jornada a Danilo Curumilla Núñez. Él es director del área de formación técnica de la Universidad de los Lagos, destacado economista también, y él nos va a explicar con peras y manzanas lo que significa precisamente este proyecto. ¿Cómo estás, Danilo? Bienvenido. Hola, Claudia, gusto de saludarte, a quienes trabajan acá, bueno, y a todos quienes nos ven y nos escuchan más allá de Osorno, ¿cierto? Porque desde Concepción hasta Coyhaique. Exacto, así que un saludo para todos. Danilo, bueno, lo decíamos aquí, ya el tema está zanjado, ¿cierto? El proyecto fue aprobado, obviamente está en manos del gobierno. El gobierno es el que va a tener que decidir en 30 días si hace cualquiera de estas cuatro opciones que las mencionaba. Pero aquí nosotros vinimos a conversar, da lo mismo si ya se votó, si está a favor o en contra. El tema es cuáles son los efectos positivos y los efectos negativos de este proyecto. Sí, y además que una posición que me acomoda mucho, te diré, sí, de poder analizar más en términos objetivos, más en términos técnicos, respecto a implicancias que tiene esto que está ocurriendo y lo que muy probablemente pudiese llegar a ocurrir. Bueno, ante esa pregunta, efectos concretos respecto al retiro del 10%, yo los agruparía en tres componentes. Ya. El primero tiene que ver qué le ocurriría o qué le va a ocurrir a nuestras pensiones en la medida en que nosotros podamos retirar fondos, ¿cierto?, que están destinados, ¿cierto?, claro, a las pensiones. Obviamente, y eso no tiene que ver con tendencia ni nada, que si retiramos fondos de ahí, sí, vamos a afectar se van a ver perjudicadas nuestras pensiones a futuro. Exacto, claro. Eso es un hecho relativamente objetivo, independiente de algunas variaciones que me gustaría el tema es que si, por ejemplo, yo no retiro este 10%, ¿también me puedo ver afectada? Desde ese punto de vista no, digamos, porque mantendría los mismos recursos. Pero hay un gran detalle ahí, que hay gente que con o sin retiro del 10% igual va a poder optar a la pensión básica, o muy cerca de lo básico. En ese sentido, hay gente que sobre todo es la más vulnerable, ¿cierto?, y que tiene muy pocos recursos en su fondo, y que más encima algunos se acercan a la edad de jubilar, lo retire o no lo retire. Es mejor que lo retiren todo. ¿Hasta cuánto es más va a tener el 10%, o sea, va a tener una pensión mínima igual, digamos. ¿Hasta cuánto se puede retirar el total? ¿Tienes esa...? Sí. Bueno, ese era un primer efecto, ¿cierto? Que afectaría a la futura pensión. Un segundo efecto, inmediato, tiene Estamos hablando de los negativos. No, ahora mezclado, digamos. Ahora, de aprobarse esto, es una cantidad muy importante de recursos líquidos que
traeríamos al funcionamiento de nuestra economía, que traeríamos para que la gente consuma, lo más probable, ¿cierto? Pero en eso tendría un efecto reactivaría la economía. Claro. Eso tendría un efecto reactivador inmediato. O sea, son varios, una cantidad muy relevante de plata que la gente tendría a disposición para consumir. Y eso reactivaría nuestra alicaída economía, ¿cierto? Y sería un aliciente para pequeñas empresas también, pero muy por sobre todo a la gente que necesita pagar cuenta, digamos, independiente que nadie ahorra plata, ¿cierto?, para pagar cuenta. Pero eso sí sería un efecto concreto. ¿Ya? Estamos hablando como el tema de los gastos básicos y lo otro, por ejemplo, arriendo y sobre todo también a los emprendedores que tienen muchas deudas, ya sea tributarias, etcétera, ¿no? O sea, una situación de crisis no solamente le afecta al que debe y al que debe comprar, sino que a quien va a recibir esos recursos también, ¿cierto? Sí. Porque en economía ocurre esto, ¿no? De este dinamismo. Eso sería un segundo efecto. Y el tercer efecto, que yo creo que se escucha poco de ese, es que, mira, al retirar estos recursos, para mucha gente, para la gente que más lo necesita, el Estado en algún momento igual tiene que colocar esos recursos. Que reponer esos recursos. Que reponerlo. ¿Y de qué forma lo puede reponer? En el fondo, puede en un par de años más aumentar impuestos, por ejemplo, que igual nos puede rebotar a nosotros y nos puede perjudicar como ciudadanos, ¿no? Hay una alternativa que se está discutiendo también con lo del retiro del 10%, que es un fondo, ¿cierto?, de creación solidaria. El fondo colectivo. Exacto, para ir reponiendo eso. Y muchos hablan, técnicamente hablando, de que eso sería, entre comillas, un impuesto al trabajo, porque de colocarlo, los empleadores encarece las futuras contrataciones, digamos. Claro. Pero eso no ha fructificado. Mi opinión es que siempre estas responsabilidades para mí son estatales, ¿cierto? Y en el fondo, esas devoluciones, sobre todo con aquella gente que con 10%, sin 10%, igual va a recurrir apenas a la pensión mínima, ¿cierto?, que es mucha gente, el Estado igual va a tener que ser capaz de cubrir esos recursos. Si no se cambia, digamos, el sistema que tenemos ahora. Claro. Exacto. Entonces, primero es que el efecto de las pensiones, que es verdad, ¿cierto?, en promedio y en general. Segundo, que tendría un efecto de corto plazo, pero reactivador de la economía, tener esa gran cantidad de recursos para consumo. Y tercero, que claramente el Estado va a tener que ponerse la plata en el bolsillo más allá. Yo era la idea de que se hubiese puesto la plata la mano en el bolsillo ahora al tiro, digamos, con deuda pública. Pero o lo hace ahora o lo va a tener que hacer después igual. Esos para mí son los tres grandes efectos de esta modificación. Pero, por ejemplo, ¿qué podría pasar a tu juicio ya? La gente retira su 10% para pagar deudas, ¿cierto?, que vienen arrastrando desde hace meses. También estamos viviendo la incertidumbre de cuándo se va a terminar esto. No sabemos todavía, no hay una fecha exacta. Si bien ya el gobierno anunció el desconfinamiento de dos regiones, también tiene este programa del paso a paso. Pero, ¿qué puede pasar, por ejemplo, más adelante si esta situación continúa más o menos igual? Bueno, esto es tan grave que ha provocado, entre otras cosas, un apoyo tan relevante a una medida como esta. Es súper llamativo. Claro. Sobre el 80% de la población chilena, y eso abarca todos los espectros de pensamiento político, está con unas medidas como esta. En otras situaciones no sé si hubiese sido tan transversal el apoyo. Eso quiere decir que la necesidad de la gente es grande, ¿cierto? Y estamos con todas sus letras en una situación de crisis. Todo indica que el 2021 no debería ser igual que este año. Y todo indica que va a evolucionar positivamente, ¿ya? Aun cuando, mientras no existe una vacuna, no se acaba el problema, digamos. Claro. Y en la medida de que esto se dilate más todavía, genera aún más presiones de la población
para que apurar situaciones como esta que está pidiendo la población, o lo otro es que el Estado tenga que endeudarse fuertemente nomás, que es algo que yo creo que el Estado ha evitado hacer, el gobierno ha evitado hacer. Pero si esto se sigue dilatando más, si esto sigue siendo una situación tan crítica como es, el Estado va a tener que buscar la forma de endeudarse igual, que lo pueda hacer y en mi entender debe hacerlo. Claro, pero ahí en ese sentido, por ejemplo, mi pregunta va, no sé, por ejemplo, ¿por qué el gobierno, cómo se manejan estas platas, digamos, estamos hablando de plata de todos los trabajadores, ¿cierto? Que van a una FP, que estamos hablando de una empresa privada. Entonces ahí, el vínculo, ¿cuál es el vínculo que tiene, por ejemplo, estas empresas privadas con el Estado, con el gobierno? Sabemos que el Banco Estado es uno de ellos, ¿no? Sí. A ver. ¿Por qué tanto ese temor por parte, en este caso, del gobierno, decir no a esto y, no sé, a tu juicio, digamos, como economista, por supuesto? Yo creo que uno de los grandes errores tiene que ver con que la creación de un mecanismo como este, que incorpora a la AFP y a otras instituciones, y que finalmente termina rebotando en un sistema de pensiones, ¿cierto? Con protección para la gente, si eso finalmente es, ha estado mal enfocado. Porque, ¿cuál debiese ser el foco de un sistema como este? Las pensiones de la gente. ¿Cuál debería ser la preocupación desde el primer minuto de la mañana hasta el último de la noche de las instituciones que están en el sistema previsional chileno? Mejorarle las pensiones de la gente. Claro. ¿Cierto? Eso debiese ser. O por lo menos, si, a ver, uno tiene cierto estándar de sueldo, digamos, de remuneración, que cuando uno jubile no sea tan baja. Porque hay, sobre todo, mucha gente que antes recibía 500, 600, 700 mil pesos, ahora 150, 200 mil pesos. Y eso no ha sido la preocupación del sistema. La preocupación del sistema, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Y que mucha gente lo encuentra que está bien igual, digamos. Pero eso es una segunda preocupación, no la primera. Este sistema estaba enfocado básicamente en darle estabilidad al sistema económico chileno. Entonces, se ha ocupado como una forma de juntar una gran cantidad de masa monetaria, ¿cierto? Masa financiera, ¿cierto? Que de algún otro modo se termina convirtiendo en motor de la economía chilena. ¿Cierto? Entonces, en la medida de que tú le metas mano a eso, sacrificas crecimiento económico, pero estamos hablando en términos macroeconómicos. Claro. Porque el sistema económico chileno en gran parte se ha anclado, ¿cierto?, en los fondos de todos nosotros. Entonces, gran parte del crecimiento económico chileno se debe a nuestros fondos. Nosotros, claro. Pero la pregunta es, ¿eso es más relevante que las pensiones de la gente cuando más encima el sistema de pensiones está pensado en la gente, en las pensiones de la gente? En que la gente pueda descansar después de trabajar tantos años y que pueda vivir relativamente una vida tranquila y de calidad, ¿no? Exactamente. Entonces, se da acá una polaridad en que si tú le vuelcas la preocupación de todo el sistema para mejorar las pensiones de la gente, y eso implica incorporar más recursos desde el Estado, o orientar todo hacia eso, lo más probable es que dañes un poquito la macroeconomía chilena. ¿Te fijas? Pero si hay que hacerlo, porque las cosas hay que pedirle resultado a los sistemas para lo que se supone fueron creados. Y el sistema de pensiones chileno debiese tener como principal preocupación mejorar las pensiones de la gente. Así es. Eso es. Danilo. Y lamentablemente eso no ha ocurrido, y eso explica por qué esto se ha convertido en un símbolo, ¿cierto? Sí. Y la gente quiere lograr eso porque ha sentido que el sistema finalmente no se ha preocupado de sus pensiones.
Así es, ¿no? Y uno cuando revisa sus cartolas, por ejemplo, mucha gente, millonarias cifras, digamos, en las cartolas que se reducen, digamos, cuando uno jubila en sueldos mínimos. Me gustaría preguntarte por qué se dice que efectivamente que no es el 10%, ¿cierto?, de los fondos que no es el 10% que van a retirar efectivamente las personas. Aclarar en este caso el funcionamiento del rango de un mínimo de 35 UF y un máximo de 150 UFs. Incluso, no estoy aquí, se dice que lo que realmente en promedio se retiraría es un 44% de sus fondos. ¿Por qué? Claro. Y ahí no sé si hay que ver el... Sí, aún no. Ya. Tú nos avisas cuando pasemos a ver el... Sí, porque vamos a colocar una gráfica ahí. Gráfica que sacamos de un canal nacional, ya, digamos, por si acaso, CNN. Claro, se habla del retiro del 10%. Pero ¿esto cómo funciona? Existe un mínimo para retirar, que son 35 UF. Ya, ¿eso de cuánto estamos hablando? 1 millón de pesos. Ya. Y un máximo... O sea, si yo tengo 1 millón de pesos en mi fondo AFP, lo puedo retirar todo, ¿no? Completo. Ya, perfecto. Ya retirarías el 100%. ¿Y hasta cuánto puedo retirar el 100%? Y hasta 150 UF, ¿Y eso que son como 4.300.000 pesos. Ya. Entonces, antes de ver la gráfica, el estar parado en el mínimo, poder sacar 35 UF o este millón de pesos, de hecho hay gente que tiene en su fondo menos de 1 millón de pesos. Claro. Pero también, entonces, ¿va a sacar sus 10%? No va a sacar sus 10%, va a sacar el 100%. El 100%, claro. ¿Te fijas? Entonces, si alguien tiene en su fondo un total de 500.000 pesos, que es harta gente, claro, mucha que gente, es harta gente, 500.000 pesos, mejor lo saca. Va a sacar el 100%. Y además que después, si por lo menos con este sistema, si después jubilan, el Estado es el que lo va a tener que subsidiar de manera solidaria. Así que en ese sentido lo mejor es que lo saquen. Sí, veamos la gráfica para... Ya, vamos a decirle ahí a nuestro director, estamos ya viendo la gráfica aquí, estamos mostrando una gráfica que nuestro experto, Danilo Corumillas, nos va a explicar. Bien, como yo decía, el rango hay un 27% ¿ya? De los cotizantes en total son alrededor de 11 millones de personas en Chile. Ya. 11 millones hay de afiliados, mejor dicho. ¿Ya? Eso, hay un 27% que equivale como a 3 millones de personas de afiliados, ¿cierto? Que lo que tiene en el fondo es menos de 1 millón de pesos. Por ende, ¿cuánto va a retirar? El 100%. Va a retirar el 100%. No va a retirar el 10%. No, por supuesto. Porque si una persona de ese 27% tiene 500.000 pesos, como decíamos, el 10% sería 50.000 pesos. 50.000 pesos. 50.000 pesos. Pero esta modificación le daría la opción de retirar un mínimo de 1 millón de pesos. Y como tiene 500.000 pesos, que es menor, va a retirar el 100%. Esos son 3 millones de personas más o menos. Ya, ese es el 27% que estamos viendo aquí al lado derecho de nuestra pantalla. Después viene otro componente que es el 42%. Eso es como la gran mayoría, ¿no? 4 millones de personas más o menos de afiliados, ¿cierto? Que retirarían el 10%. El 10% o entre el 10% y el 100% de su fondo. A ver, porque un ejemplo, una persona que tiene 2 millones de pesos en la AFP, digamos. En su fondo, ¿cierto? El 10% serían 200.000. Claro. Mejor pero retira, ¿cierto? El millón, porque el millón es exactamente, serían las 35 UF como mínimo. Ya, pero también puede retirar los 2 millones, ¿no? No, porque 2 millones supera al mínimo que son el millón de pesos o las 35 UF. Pero ¿ya? No era... ya. Pero es que, a ver, no era entre un mínimo de... el mínimo de 35 UF y el máximo de 150. De 150 UF. ¿Cierto? Siempre que no sea 10%, superior al 10% de sus fondos. Perfecto, ya. Ahora entiendo, ya. Entonces,
Si tú te das cuenta ahí, si lo vemos nuevamente en la gráfica, si sumamos el 42% más el 27%, es entre el 60 y el 70% de gente que retiraría mucho más del 10%. ¿Ya? Eso no lo digo ni como malo ni como bueno, sino que lo digo como una realidad de lo que va a ocurrir. O sea, y después, para la gente que tiene 7, 6 millones de pesos. Ahí viene ese otro grupo que es un 24%, que son un poco más de 2 millones de cotizantes, que ellos efectivamente retirarían el 10%. Ya. O sea, los únicos que retirarían el 10%, 24% de la gente, de los afiliados. Porque después viene otro grupo más especial todavía. Ya. Pero por ejemplo, explícame el grupo del 24%. Ya. Por ejemplo, alguien que tiene en su fondo de pensiones 30 millones de pesos. Entre 20 a 30 y eso. Claro. Ya. ¿Cierto? Su 10% es el... Es 1 millón. O sea, por ejemplo, de 20 serían 2 millones, de 30 3 millones, ¿no? 3 millones de pesos. Y como el máximo es 4.300.000 pesos... También lo retiraría. Claro. Retiraría los 4 millones. O sea, en el fondo este 24% sería el único grupo que efectivamente retiraría el 10%. El 10%, exacto. Perfecto, ya. Y posteriormente viene un grupito y que son más chiquititos, ¿cierto? Pero que tienen muchos recursos en su fondo y que equivale al 6%. Y por eso se discutía tanto el tema de la universalidad, ¿o no? Claro. Se suponía que a ese grupo lo querían dejar fuera. Te coloco un ejemplo numérico ahí. Alguien que tenga en su fondo de pensiones, que los hay, ¿cierto? Son los menos, pero los hay, 100 millones de pesos. Ya. El 10% sería 10 millones de pesos, ¿cierto? Pero eso supera al máximo que se colocó, que era las 150 UF, que son 4.300.000 pesos. Por ende, tiene derecho a retirar solamente hasta los 4.300.000 pesos. Ah, perfecto. Ellos terminarían retirando menos del 10%. ¿Ya? Entonces, en promedio, si tú lo juntas a todos estos caballeros y señoras, ciertos cotizantes, en promedio se sacarían, los que sacarían más o menos un 44% de los fondos que tienen en sus... O sea, si los juntamos a todos, digamos, y hacemos un promedio. Claro, hacemos un promedio, o sea, estamos hablando de un 44% aproximadamente. Sí, del promedio de los que retirarían. Ahora, con ese otro grupito grande, ¿cierto? O sea, pequeño, pero de grandes remuneraciones, era que mucha gente cuestionaba ese 6%, mucha gente cuestionaba que esa gente no lo necesita. O sea, eso obviamente es una... Es una decisión personal también. Claro. Pero habían opiniones ahí de algunos legisladores y de algunos economistas también, de que ese grupo de personas podría retirar lo máximo que le permitiría esta modificación de la ley, 4.300.000, que es de ellos, sí, es verdad también, 4.300.000, con un beneficio, que no pagarían impuestos. Pero lo cambiarían, o podrían cambiarlo, incluso a su misma AFP en un ahorro previsional voluntario. Pero y ahí nuevamente vuelve a tener beneficio tributario. También, tributario, pues si una ahora, precisamente antes de la pandemia tenías un ahorro previsional voluntario, también tenías beneficios. Pero, por ejemplo, en este grupo, a ver, si yo ya tengo mi fondo de pensiones, pero tengo un ahorro previsional voluntario, ¿también me entra en esto? No, esto, eso es aparte. Eso es aparte. Ya, perfecto. Sí. Entonces, también yo creo que fue poco entendida la gente que cuestionó, por ejemplo, me voy a dar un nombre, Ricardo Lagos Weber, dijo, él apuntó a ese 6%, él y otras personas más, para no ser, de que esa persona de muchos ingresos y de muchos recursos en su fondo de pensiones retira el 4.300.000, que es el máximo que puede, ¿cierto? Tiene un beneficio tributario porque no tiene impuestos para retirar eso y lo coloca en su APB ahora y ahí nuevamente vuelve a tener beneficio tributario. Entonces está haciendo un juego para obtener una bonificación tributaria, ¿cierto? Pero que en realidad no tendría, eso en opinión de ellos, ¿cierto? El espíritu de retirar para enfrentar la crisis, digamos. Aún así es plata
de la persona igual, digamos. Por supuesto, y además que esto es totalmente voluntario. Exacto. Por lo demás. También se dice que con este tipo precisamente de retiro, ¿cierto? Los que más ganan y tienen mayores recursos acumulados, bueno, tú lo comentabas, son los que más van a... Podría ser, digamos. Ellos van a ser los que más se van a ver beneficiados. O sea, existe la opinión en base a lo que yo decía, que ese grupo de altos ingresos y que por ende tienen fondos importantes, ¿Ya? podrían sacar un beneficio tributario importante. Eso es verdad. Eso es matemática, no podemos desconocerlo. Ya. Pero mucha gente y legisladores también dicen, oye, pero como lo decías tú, esto es una situación personal, no podríamos hacer diferencia entre tienes poco o tienes mucho. Si se va a legislar sería para todo, digamos. Si yo lo que quiero decir es que la justificación de la gente que cuestionó esa parte tiene que ver con eso, con ese beneficio tributario que podrían obtener. Ya. Pero lo van a... yo creo que lo van a hacer. Claro. Y es lo más aconsejable, ¿no? De hecho, o sea, financieramente es súper aconsejable. Claro. Tal como financieramente, también es verdad que quienes tienen muy poco y están próximos a jubilar y que van a tener la pensión mínima, ¿cierto? Mejor el Estado tiene que garantizarle eso, ¿cierto? Entonces, igual tiene sentido financiero clarísimo. Que retiren sus fondos. Sí, porque igual van a tener opción a la pensión solidaria. Exacto. Ahora, es bastante... Son 3 millones de personas aproximadamente, ¿ya? 3 millones de 11 afiliados. Que podrían retirar el 100%. Que estarían en condiciones de retirar el 100% de todo lo que tienen. Perfecto. Danilo, me gustaría preguntarte, por ejemplo, a tu juicio, ¿cómo crees tú que ha sido posible, cierto, que una medida como esta goce de una inmensa mayoría? Estamos hablando, y lo comentábamos delante, de un 80% aproximadamente, si es que no es más, ¿cierto? Y aún así hay sectores que indican que no es conveniente. ¿Por qué se produce esa diferencia? ¿Cuál es tu opinión y tu postura también? Mira, y acá ya hay que entrar derechamente, y hay que hacerlo, a temas políticos que me parece que son súper relevantes de destacarlo. El sistema de pensión, tal como funciona el sistema en Chile, no garantiza una preocupación permanente por las pensiones de la gente. Eso es verdad, ¿ya? En algún momento, si es que no es desde un principio, yo no me atrevería a decirlo tan así, pero el foco de esto tiene que ver en ocuparlo como sostén, como soporte, como motor del desarrollo macroeconómico chileno, darle sustentabilidad al sistema económico chileno. Y los fondos que tenemos todos guardados ahí lo hacen a la perfección. O sea, nuestros fondos equivalen al 80% del PIB nacional. Entonces, claramente en algún momento se perdió el norte, ¿cierto? Y sin decir que tener un sistema económico sólido, potente desde la perspectiva macroeconómica, ¿cierto? Es bueno, ¿cierto? Pero eso no lo puedes hacer, ¿cierto? Descuidando lo que debiese ser la esencia de un sistema de pensiones, porque tiene que ver con cuidar, ¿cierto? Con resguardar, con trabajar todos los días por tener mejores pensiones para la gente. Y eso no se ha logrado. Ahí quiero llegar yo, Danilo. Quiero preguntarte en el fondo cuál es tu real postura con respecto al tema de las pensiones que tenemos hoy día en Chile, y también me gustaría un poco alguna proyección o consejo en este caso de alguna estructura nueva de este fondo. Bueno, la realidad de las pensiones chilenas es malísima. Es muy mala, ¿ya? Y eso ha provocado todo esto. Para mí, el Estado chileno, las AFP y otras instituciones que también son parte de este sistema, se han comprado gratuitamente todo este problema que están viviendo. Porque no había que esperar hasta ahora, ¿cierto?, para darnos cuenta de que tal como estaba funcionando todo esto, íbamos clarísimo a tener pensiones básicas y que pensiones que ni siquiera se acercan al sueldo mínimo muchas veces, ¿no? Claro. Entonces, ese fue
un error histórico porque ha durado mucho tiempo. Yo creo que devolverle, hacer cambios radicales a dos componentes. Uno es al sistema, de tal forma de devolver la preocupación de la AFP y todas estas instituciones que trabajen para eso. O sea, ese es el norte, ese es el objetivo, mejorar las pensiones de los chilenos, colocar las salvaguardas adecuadas, colocar las válvulas en el sistema adecuado para que todo termine rebotando en una mejor pensión. Ampliar todo el componente solidario es necesario, si ya ni siquiera es un tema ideológico, es lógico que el Estado tiene que colocarse la mano al bolsillo y hacer los esfuerzos todos los chilenos por tener un pilar solidario mucho más elevado que garantice mejores pensiones. ¿Estás de acuerdo con con lo que proponen en este caso las organizaciones como por ejemplo No Más AFP? Yo creo que se puede. Lo que pasa es que las AFP, o como se llamen, tienen una tremenda garantía o un tremendo beneficio en comparación a otro tipo de modelos que le dan, son mucho más potentes en términos de rentabilidad. ¿Ya? El Estado no lo podría hacer igual, claramente, ¿cierto? Pero por eso también un buen desarrollo económico de un país tiene que ver, ¿no? Claro. Pero si tú no colocas las válvulas adecuadas, los incentivos se van para otro lado. O sea, aquí ¿no? No hay un equilibrio, o es para allá o es para acá. Claro, la idea es que sea término medio. Todo lo bueno que puede hacer un sistema como este, que todo esté orientado a mejores pensiones. Y eso no está ocurriendo, ¿te fijas? Pero eso no es culpa del modelo en sí, sino que cómo lo enfocas, hacia dónde lo diriges, cuáles son las prioridades. Eso es lo que yo creo que hay que cambiar. Y lo otro, que no puede pasar desapercibido, es que dos grandes fundamentales por qué las pensiones en Chile son malas. Una, porque las remuneraciones son malas. Entonces, con remuneraciones malas, ¿cierto? Pensiones malas. Pensiones malas igual, ¿cierto? Eso se complementa. Estudios, y ni tan acabados, hablan de que necesitas, y varias veces se dice, mayor porcentaje de cotización, pero gente que gana lo que gana, ¿le podemos pedir que cotice un más? No, el ahorro previsional voluntario. No tiene sentido. O que sea el porcentaje, no el 10, sino que sea el 20, como se habla. No tiene ningún sentido. Entonces, eso es súper relevante de mejorar nuestra economía en sí, que no solamente garantice mejores remuneraciones, sino que más equitatividad. Danilo, quiero agradecer tu visita acá a los estudios, sin lugar a dudas, una interesante entrevista me quedaron, y espero que a ustedes también, nuestros televidentes, les haya quedado un poco más claro todo este proyecto que bastante engorroso por lo demás, poder en el fondo como deshilacharlo y conocer qué es lo que significa, digamos, efectivamente este proyecto al retiro del 10% del fondo de pensión. Muchas gracias, Danilo. Si quieres algunos segundos ahí para que te puedas despedir y la recomendación también a la ciudadanía. Sí, agradecer porque es bueno hablar de estos temas. Muchas veces uno lo escucha en canales nacionales nomás, entonces yo agradezco mucho y valoro mucho que ustedes generen estas instancias porque también se puede conversar de estos temas en regiones, en ciudades como son. A nivel regional, por supuesto, y ese en el fondo es lo que busca nuestro canal, dar información y generar contenido local. Nosotros, acá nos vamos a una pequeña pausa comercial, luego viene aquí a Actualidad y Política el diputado por el Partido Socialista, Fidel Espinosa. ¿Vamos?